continuando con el desarrollo de nuestros contenidos, el día de hoy nos toca ver el tema de formulación química. ¿Cómo es que las moléculas se van estructurando? Formulación química, ¿correcto? Y ahí está. Una fórmula química básicamente dice que es la representación cuantitativa de los elementos que van a formar un determinado compuesto. O sea, es la representación de cuántos elementos están formando parte de una fórmula, ¿ya? Básicamente una molécula puede estar formada por 2, por 3 o por más elementos químicos que lo constituyen. Nosotros sabemos que los elementos químicos están representados por símbolos químicos, ¿correcto? Estos símbolos químicos, cuando interactúan entre ellos, se van generando y formando moléculas, macromoléculas y compuestos asociados con una sola finalidad de establecerse como tal. Cuando las sustancias o cuando los elementos son los mismos, decimos lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos al átomo de oxígeno. Si a este átomo de oxígeno, yo le agrego otro átomo de oxígeno, entonces yo voy a generar, mira, a ver, 1 más 1, 2, el oxígeno molecular. Es decir, una molécula, ¿correcto? Cuando los elementos son los mismos, estos átomos, átomo más átomo, molécula. Repetimos, átomo más átomo, molécula. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, el átomo de hidrógeno, más otro átomo de hidrógeno, se van a juntar gracias a unos enlaces químicos y se va a generar el hidrógeno molecular, ¿correcto? Esto es cuando los elementos o las sustancias son los mismos. ¿Estamos bien? Entonces decimos que cuando un átomo se une con otro átomo, se forma una molécula. En este caso, el oxígeno atómico con otro oxígeno atómico formó el oxígeno molecular. Eso es cuando hablamos de sustancias. Para que tú entiendas lo siguiente, cuando hablo de sustancias, hablo de elementos químicos, ¿correcto? Y un elemento químico es una sustancia pura. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, sabiendo que cuando los elementos son los mismos, estos elementos van a ir formando moléculas, y moléculas, macromoléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor Pedro, un elemento químico está representado simbólicamente, tiene un símbolo, ¿correcto? Cuando estos elementos interactúan entre ellos, se va a generar una fórmula química, ¿ya? Entonces, hablemos de qué es lo que sucede. Mira, a ver, ¿qué es lo que sucede si el elemento A se une con el elemento B? Entonces vamos a obtener nosotros un producto que es el compuesto C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, el elemento A más el elemento B se obtiene un producto. En química, a ellos se los denomina reactantes y a él se le denomina producto o fórmula química. En este caso puede ser A, B y C o puede ser C, D, cualquiera de los dos. Entonces ya no es un producto, será productos porque hay dos, ¿sí o no? Muy bien. Cuando hablamos de una fórmula química, entonces nosotros tenemos que decir
que una fórmula química tiene dos partes. Una fórmula química tiene dos partes, ¿ya? A ver, si esto yo tengo acá, y esta es una fórmula química, profesor, y acá está el componente A, y acá está el componente B, entonces, para que esta fórmula química esté químicamente cargada, esto se carga positivamente, llamada también cationes, que tienden a perder electrones. O se carga negativamente, llamado aniones, que tiende a ganar electrones. Entonces, una fórmula química tiene siempre la siguiente estructura. Primero va el elemento con carga positiva, es decir, acá. Y luego va el elemento con carga negativa, es decir, acá. ¿Correcto? Nosotros hemos aprendido que la carga negativa se le llama catión y gana electrones. Y a catión, anión. ¿Sí o no? Catión pierde electrones, anión gana electrones. Eso es lo que hemos gana electrones y el catión pierde electrones. De esa forma nosotros lo hemos aprendido, ¿correcto? Ahora sí, nosotros ya estamos listos para poder formar moléculas. Los elementos trabajan con sus valencias positivas y negativas. Estas valencias van a interactuar entre sí para poder generar una fórmula química. Por ejemplo, mira, a ver. Por ejemplo, mira. Tenemos al elemento A. Tenemos al elemento A. Ahí está el elemento A. Le agregamos el elemento B. Profesor, pero usted me ha dicho que el elemento A siempre trabaja con valencia positiva. Ya, vamos a suponer que sea más 2. Y la valencia B, que sea menos 2. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá. Hay una reacción química, y esta reacción química me dice que, como tiene cargas eléctricas totalmente opuestas y las mismas cantidades, se neutralizan. Mi respuesta será AB. ¿Lo entendiste? No lo entendiste. Yo tengo al componente A con más 1. Le agrego el componente B menos 2. Esta valencia va a pasar acá. Y esto va a pasar acá. Y se genera la fórmula química. A2, B1. Pero como hay un átomo, se sobreentiende y ya no se coloca. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué pasa con las cargas? Las cargas automáticamente se neutralizan. No entendí, profesor. De nuevo, tengo el componente A, le agrego el componente B. Este componente A, vamos a suponer que trabaje con su valencia más 3. Y esto es menos 2. Entonces, recuerda que esto pasa acá y esto pasa acá. Esto indica que mi fórmula química va a tener la siguiente estructura. A2, B3. ¿Qué cosa es una valencia? La valencia es la cantidad que permite determinar cuántas sustancias puede generar un compuesto. No entendí, profesor. Tengo el componente A, le agrego el componente B, pero yo sé que el componente A tiene más 4 y yo sé que el componente B tiene menos 2. Entonces acá yo lo puedo sacar mitad. Mitad 1 y mitad 2. Entonces la fórmula química termina A1, B2. Pero profesor, usted me dijo que no se ponía 1, no se coloca, se representa. ¿Lo entendió? Profesor, aún no lo entiendo. Yo tengo el componente A, le agrego el componente B. Vamos a suponer que A esté A con más 6 y B esté A con menos 4. Entonces le saco mitad. Mitad 2, mitad 3. Y mi fórmula química va a ser A2, B3. ¿Por qué, profesor? Porque este 2 pasó acá y este 3 pasó acá. En la reacción química, los electrones de valencia
son los que van a interactuar para poder generar una fórmula química. ¿Correcto, chicos? Bien.